Bueno, muchísimas gracias por permitirme participar en esta comisión. Antes de nada quería anticipar que todo lo que voy a hablar aquí es a título personal, es decir, son mis propias valoraciones y por lo tanto no responden a una institución, sino a mi propia valoración de lo que es esta propuesta de ley por iniciativa popular de prestación de ingresos mínimos. Bueno, digamos que voy a tratar de ser breve. Digamos que comparto completamente la motivación que está detrás de lo que está persiguiendo, por así decir, esta medida, ¿vale? Pero como pondré hincapié a lo largo de mi presentación, creo que la medida pues tiene tres problemas de diseño en cuanto a los incentivos, que lo que podría ocurrir es que o bien el coste fuera excesivamente elevado o que se desvirtualizara un poco los objetivos que persigue. Como decía, bueno, la motivación está clara, acuerdo a los datos oficiales, no voy a entrar a valorar más que son datos oficiales, pues España siempre está ocupando una posición que no nos gusta ver en cuanto pues a índice de pobreza, porcentaje de trabajadores que viven por debajo del umbral de la pobreza. Siempre España en las estadísticas está por debajo. Más preocupante el caso cuando hablamos de los niños, también aparece por detrás, solo tiene peor índice de pobreza en niños Turquía e Israel. Cuando miramos lo que ha pasado con las personas en riesgo de pobreza, pues España está por encima de la media de la Unión Europea, según fuentes de Eurostat. Ha aumentado, bueno, como es lógico después de la terrible crisis que hemos pasado. También cuando vemos lo que ocurre antes y después de las transferencias sociales, es verdad que se corrigen las personas en riesgo de pobreza, pero digamos que no corrige tanto como corrigen otros países, ¿no? Es la diferencia entre los dos bullets que vemos aquí, pues sería antes y después. Lo reduce, pero no lo reduce tanto. Por lo tanto, yo creo que es un objetivo de primer orden y me parece una buena iniciativa tratar un poco de abordar este problema, al menos pues para situarnos en niveles de otros países de nuestro entorno. Claramente mucho de esto va a responder a uno de los problemas, creo yo, el más grave que tenemos, que es el de los parados de larga duración. Bueno, todos ya conocemos la historia, el boom, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha llevado a personas sin apenas formación en sectores de futuro, pues hace pues que muchos de ellos pues lleven más de 2 años en el paro, concretamente 1.400.000 personas llevan más de 2 años en el paro. Las tasas de cobertura, estos son datos de acuerdo a la EPA, pues son muy bajas en cuanto va transcurriendo el tiempo. Digamos que las personas que se quedan allí tienen unas tasas de cobertura muy bajas del 21,8% según el último dato que ha publicado la EPA. Esto incide, por supuesto, en el índice de pobreza, salarios ingresos bajos y lo que es quizás más preocupante, el tema de la pobreza de los niños, ¿no? Por lo tanto, no voy a poner en duda el objetivo y la motivación que subyace para esta medida, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo es claro, es garantizar unos ingresos. El objetivo es garantizar unos ingresos suficientes un poco para luchar pues contra la pobreza, principalmente infantil, ayudando a las personas con graves problemas de encontrar trabajo, los parados de larga duración. Por lo tanto, se trata de una propuesta que persigue un buen fin. Yo creo que la motivación es acertada, pero en mi opinión no está bien diseñada en cuanto a los incentivos. Y en esta presentación un poco intentaré ideas de cómo creo yo que podríamos hacer pues para que esté mejor diseñada y por lo tanto controlando un poco más su implantación en España. Bueno, esto todo el mundo lo conoce, pero bueno, voy a ir brevemente. Es una prestación que iría dirigida a personas en edad de trabajar, no personas ya que están jubiladas, tienen que residir en España de forma ininterrumpida por 6 meses, tienen que carecer de recursos económicos, aquí recursos económicos lo define de una manera muy particular, y no reunir los requisitos para percibir otro tipo de prestación contributiva o asistencial. Aquí me entra la duda, porque así no lo indica la ley, pero supongo que no sé qué papel juegan aquí las prestaciones de las comunidades autónomas, pero entraremos en un momento, porque al menos cuando yo lo he leído no me ha resultado muy claro, ¿no? Y para poder percibir esta prestación, digamos que tienes que estar 12 meses en el desempleo y, por lo tanto, pues ser ya un parado de larga duración. Para determinar los recursos, el límite de ingresos, pues es el 75% del salario mínimo a 12 pagas, sin tener en cuenta las pagas extraordinarias. Estamos hablando de 6.368 euros, pero esto no sería la renta familiar, esto sería la renta per cápita. Es decir, si tienes 3 personas, pues la renta, el del umbral de renta sería multiplicar este umbral, 6.368, por el número de miembros que tiene el hogar. No se tienen en cuenta las pensiones alimenticias, no se tienen en cuenta tampoco las personas en situación de dependencia,
la ayuda a la dependencia y, como digo, tengo la duda, bueno, becas tampoco, me surge la duda de qué pasa con las prestaciones de las comunidades autónomas. La cuantía, digamos que es el IPREM, el 80% del IPREM, que si miramos a la situación actual estaríamos hablando que sería una transferencia por encima de 5.000 euros anuales, 5.163, y luego habla de un complemento adicional, no da detalles de a cuánto ascendería este complemento adicional. Yo, cuando hable un poco del coste, lo que haré será suponer porque es un 20%, pero lo pongo por poner algo porque no da información sobre cuál debería ser ese complemento. Las obligaciones de las personas son comunicar, bueno, por supuesto, tienen que comunicar cuál es su situación y luego debe participar tanto en las acciones de mejora de su ocupabilidad, es decir, cursos de formación, etcétera, así como deberían participar, bueno, en lo que les indican los servicios públicos de empleo. El régimen de incompatibilidades es muy claro y yo creo que es determinante a la hora de los incentivos y es no puedes percibir otra prestación contributiva y no puedes trabajar ni por cuenta propia ni por cuenta ajena. Es decir, trabajar es incompatible con esta prestación. Yo creo que esto es uno de los problemas que puede generar en cuanto a incentivos perversos de la medida. Y luego el tema de las infracciones, que también me referiré, dice pues que las sanciones que te pueden imponer es que se puede rechazar una empleada de oferta si es causa justificada, es decir, tiene que ser adecuada, y no queda muy claro qué es lo que tiene que ser adecuado. Y lo mismo ocurre con un curso de formación, es decir, estas personas, si están percibiendo la prestación y se las llama se les ofrece un empleo, podrían rechazarlo si se considera que no es adecuado, siendo esta palabra que no es adecuado pues muy ambigua y puede generar muchos comportamientos diferentes. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de los cursos de formación. Bueno, el primer problema de incentivos que uno encuentra es que, en principio, lo que yo tenía entendido es que las comunidades autónomas tienen la competencia de la asistencia social, los programas también tienen detrás suyo también las políticas activas y, por lo tanto, no sé, no soy un constitucionalista, aquí gente lo sabe, muchos letrados lo saben mucho mejor que yo, no sé, hay un problema de competencia de las comunidades autónomas, supongo que no, pero yo me he molestado un poco el tiempo en coger y ver un poco qué tienen las distintas comunidades y la verdad es que me he quedado sorprendido porque todas tienen algo parecido, sorprendentemente todas le llaman de forma distinta, parece como que intentan buscar nombres distintos. Ingreso mínimo de solidaridad, que lo tiene Andalucía y Castilla-La Mancha, renta mínima de inserción, que lo tienen 3 comunidades. Digamos que incluso los nombres que les ponen a las prestaciones son distintas y, digamos que eso está ahí. Es verdad que son prestaciones muy diversas, de distinta cuantía, de distinta forma, de distinto tiempo, de distinta duración y, por lo tanto, digamos que tienes este problema, ¿no? Que ya está esto ahí en marcha. Entonces, si tú introduces esto, primero, aquí hay dos preguntas. Yo no sé qué papel juegan. Yo no sé si el papel es que si ya tienes una de estas prestaciones de las comunidades autónomas no tienes derecho a pedirlo. Si es así, creo que no está bien especificado en la ley. O si lo puedes pedir, pero te pueden complementar con la de la Seguridad Social de forma subsidiaria, ¿no? Hasta alcanzar el nivel que se estima, ¿no? Del IPREM del 80%. En cualquier caso, aquí hay un problema estratégico, porque si yo soy una comunidad autónoma y sé que si gasto el dinero en dar una prestación, como estoy haciendo ahora, el Estado no se la da, pues ¿para qué la voy a hacer yo? Que lo haga el Estado y, por lo tanto, este dinero que yo me ahorro que puede emplear en otra cosa. Yo creo que al final, y si esto fuera así, es decir, que es el Estado el que acaba financiando la prestación y las comunidades autónomas la acaban beneficiando, yo creo que volvemos a perder la corresponsabilidad, no quería decir fiscal, he puesto social, pero es fiscal, se pierde corresponsabilidad fiscal. Es decir, a mí me gusta que, de alguna forma, el que se encarga de dar la ayuda, pues sea también el que se ocupa de financiarla. Entonces, yo creo que no sé si esta medida, yo creo que para empezar debería diseñarse conjuntamente con las comunidades autónomas, es decir, juntarse todos, ver lo que ya están haciendo ellas, ponerle, por favor, el mismo nombre, porque además puede tener cierto sentido que se haga con cierta coordinación entre las comunidades y el Estado central, sin jugar estratégicamente, sino diseñado de forma conjunta, tanto en la financiación como en su gestión, porque además muchas personas pueden querer moverse de comunidad autónoma y el hecho de que tenga que sea un poco coordinado a nivel central, pues puede facilitar la movilidad. Es decir, pues yo estoy en una comunidad autónoma y quiero ir a otra comunidad autónoma porque creo que allí voy a encontrar trabajo, yo me puedo llevar mi prestación para poderme mover. No es que si me muevo la pierdo porque cambia de jurisdicción administrativa, etcétera. Por lo tanto, yo creo que este es un problema de diseño que habría que corregir. El segundo es el tema de los parados y yo creo que a mí es una cosa que me preocupa, porque al ser incompatible con el trabajo, imaginemos una persona que percibe la prestación de ingresos mínimos, los 5.100 euros, y
le ofrece una oferta de trabajo por 5.100 euros más 1 euro. Es decir, el salario que le están ofreciendo, pensémoslo, no pensemos que le ofrecen un trabajo por debajo, sino le ofrecen un trabajo por encima, por solo 1 euro. Esta persona, que realmente lo que estaría cambiándole la vida es que estaría trabajando por 1 euro. Es decir, con respecto a la situación previa, va a percibir solo 1 euro más, ¿vale? Porque ya no estaría percibiendo la prestación, sino estaría percibiendo el salario, y solo por 1 euro más tiene que dedicarle 40 horas al día a trabajar en su jornada, bueno, en su jornada a tiempo parcial, lo que sea. Por lo tanto, esto es lo que en economía sería como un impuesto al trabajo del 99,9%. Es verdad que al final este diseño hace pues que digamos que no tenga un incentivo a aceptar empleo, salvo que me estén pagando una cantidad muy superior, porque directamente es que estoy dejando de percibir la renta. La solución sería introducir pues una serie de incentivos monetarios y para evitar que sea tan grande, por así decir, por mucho que los servicios públicos de empleo se empeñen en inspeccionar, etcétera, para que la gente acepte los empleos, el incentivo es tan grande a no aceptarlo, pues que al final pues muy poca gente va a querer utilizarlo. Siempre tiene la posibilidad, en muchos países puede trabajar incluso si fuera de mercado, pero digamos que uno lo que podría introducir es lo que se llama una negative income tax, un impuesto negativo sobre la renta. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que el hecho de yo trabajar no pierdo el 100% de la prestación. Es decir, si yo trabajo, digamos que si yo trabajo por 400 euros, solo me quitan una cantidad de la prestación, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo. Esto es un ejemplo como podríamos pensar en otro. Es decir, si el trabajador, imaginemos el trabajador encontrara un empleo por 6.000 euros anuales, el subsidio, imaginemos que el subsidio fueran 6.000 euros. La prestación de ingresos mínimos fueran 6.000 euros, un poco más alta porque tiene el complemento o lo que sea. Si recibe un salario por 6.000 euros, pues entonces él dice, bueno, si trabajo, si me quitan la prestación estoy trabajando por nada, porque recibo 6.000 euros y me pierden la prestación. Pero si me dejan mantener, aunque sea durante un tiempo, que tenían que ser unos 2 o 3 años, el 50%, pues digamos que no me estás quitando la prestación entera, me estás quitando un porcentaje de la prestación. Yo tengo un gran incentivo a buscar empleo. Es decir, el que la está percibiendo tiene un gran incentivo a buscar empleo. En este caso concreto, el subsidio pasaría de 6.000 a 3.000. Si la persona aceptara un trabajo por 6.000 euros, el Estado se estaría ahorrando 3.000 euros y el trabajador estaría percibiendo 9.000 euros. Por lo tanto, para él sería un gran incentivo de activación y de buscar empleo, que es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Por otro lado, pues yo creo que habría que endurecer las sanciones de no aceptar, porque digamos que por un lado está la persona que está buscando empleo, ¿vale? Está buscando empleo como puede, sabe que tiene que recibir una oferta salarial tan alta para que le compense perder la prestación y aún así salir a cuenta, y por lo tanto para esto sería muy importante tener esta negative income tax diseñado así. Pero por otro lado, los servicios públicos de empleo, utilizando técnicas que ya están un poco por ahí como el perfilado, etcétera, pues podrían estar detrás de estos parados de larga duración ofreciéndoles empleos. Claro, si le ofreces un empleo y él lo rechaza porque no lo considera adecuado, yo creo que esto no debería ser así. Es decir, si tú tienes un parado de larga duración, no tienes ningún tipo de prestación, te ofrecen un contrato laboral dentro del Estatuto de los Trabajadores que cumple todos los requisitos que requiere el Estatuto de los Trabajadores, la negociación colectiva o lo que se establezca, debería ser muy difícil esto de que sea adecuado o no. Yo creo que no, debería obligarle a cogerlo. Y lo mismo pasa con los cursos de formación. Si el Servicio Público de Empleo diseña planes de formación mirando el perfilado y entiende que a una persona con las características concretas que está percibiendo esa prestación de ingresos mínimos le vendría bien un curso de formación, porque así lo establece las técnicas de perfilado que tiene el Servicio Público de Empleo, y le apunta ese curso de formación para que encuentre un empleo en el futuro, tiene que ir al curso de formación. No puede ser que no que diga que no va. Por lo tanto, las sanciones deberían ser, creo yo, mucho más que las estándares que tenemos para la prestación por desempleo contributiva, que cuando es contributiva, digamos que hay cierto margen, porque cuando una persona es despedida y tiene una prestación contributiva, está pensado, digamos, para que este tiempo pueda encontrar una buena oferta de trabajo. Pero aquí ya estamos hablando de personas que llevan mucho tiempo sin trabajar y, por lo tanto, no tiene mucho sentido que pueda rechazar empleos. El segundo problema de incentivos es con los inactivos. Supongamos ahora mismo una familia que tiene una persona que está inactiva, está en edad de trabajar, es inactiva, perdón, y no tiene ningún interés en trabajar, ¿vale? Pero le dicen, bueno, si tú te tiras 12 meses en el paro, aunque tú no quieras trabajar, te van a dar esta prestación de ingresos mínimos. Entonces, hagamos un poco los cálculos. Es decir, si tengo un hogar con 2 miembros, en los cuales uno está trabajando y el otro no está trabajando porque es inactivo, digamos que la renta del hogar tendría que ser, si la renta del hogar es inferior a 12.737 euros, pues digamos que esa persona que no quiere trabajar se apunta al paro
espera durante 12 meses y ya puede percibir esta prestación. Si estamos hablando de un hogar con 3 miembros, imaginemos una pareja en donde el hombre no trabaja, la mujer sí trabaja y tiene un hijo, este miembro del hogar, es decir, el hombre que no está trabajando, si la renta del hogar son 19.000 euros, simplemente apuntándose al paro, 12 meses, percibiría también esta prestación. Si el hogar son 4 miembros, una pareja con 2 hijos, esta renta, digamos que tenía que percibir la familia, son 25.000 euros, simplemente tiene que apuntarse al paro, esperar 12 meses y ya percibir esta prestación para siempre. Si uno mira, se hace la siguiente pregunta: ¿cuántos hogares potencialmente podrían tener inactivos que podrían beneficiarse de esta prestación? Y miramos la encuesta de condiciones de vida, son cálculos que me ha hecho mi amigo Florentino Flequeroso. Lo que veo es que en total, pues estaríamos hablando de que simplemente un miembro inactivo, porque podría haber hogares que tuvieran 2, estaríamos hablando que hay 1,3 millones de personas inactivas. Ser inactivo quiere decir que no están buscando empleo y están parados, pero no buscan empleo, que simplemente, ante la llamada de esta prestación, pues se apuntarían al desempleo, esperarían 12 meses y percibirían la ayuda. Estamos hablando, en este caso sería 1,3 millones, y es una cifra, son datos calculados para el año 2015, nos faltarían los últimos datos, yo creo que ha venido una persona antes que yo que tiene mejor capacidad para dar estos números que los he dado yo, pero estos serían los que te salen simplemente utilizando las condiciones de la encuesta de condiciones de vida, que tendrían potencialmente capacidad de activación. Entonces, digamos que existe un incentivo. Hay que controlar, digamos, por así decir, los miembros del hogar. Tienes que tener un absoluto control, porque si tú incorporas un nuevo miembro a tu hogar, pues digamos que la renta per cápita de ese hogar cae y puede facilitar que otra persona se acceda, se active y tenga derecho, otro inactivo tenga derecho a poder adquirir esta prestación. Entonces, digamos que yo creo que la forma de atajar esto, al menos en una fase inicial, es controlar mucho el colectivo potencial al cual se puede percibir esta ayuda. Es decir, yo creo que al final solo 12 meses pues me parece poco tiempo por el efecto llamada que puede generar. Y si tú quieres controlar el gasto desde el principio, podrías estar pensando en más de 2 años, que normalmente sí, o que haya trabajado previamente, porque si era trabajado previamente, digamos que ya ha trabajado, y por lo tanto un inactivo que se quiera incorporar si nunca ha trabajado, pues digamos que pueda tener más dificultad. Y por lo tanto, si tú restringes el colectivo para evitar este juego estratégico, puedes controlar el gasto y puedes, digamos así, implementar o introducir progresivamente ampliar. Si ves que el gasto lo tienes controlado, vas ampliando el colectivo, digamos, para evitar pues tener el fraude o tener un exceso de gasto, ¿no? Porque, como veremos al final el gasto tiene un coste de oportunidad, no es que se pague y ya está. Y luego, bueno, el régimen financiero, evidentemente no hay una cotización para esto, son la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Entonces, ¿cuál sería el coste estimado de esta medida? En el preámbulo de la ley, ellos ya dicen, los que han hecho hablan ya, digamos, de en torno a 9.000 o 11.000 millones, porque dicen que hay 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior a esto. Digamos, el número que dan ellos directamente, solo hay que multiplicar la prestación con el número, estaríamos hablando de 1% del PIB, ¿vale? Si uno lo mira y dice, bueno, vamos a ver, voy a hacer aquí otras cifras sencillas de hacer. Es verdad que esto requeriría un análisis mucho más en profundidad, mucho más en detalle para ver exactamente cuál sería el coste final, pero uno mira la EPA del tercer trimestre y hay 1,5 millones de parados de más de un año. Estos serían potencialmente beneficiarios de esta ayuda. Lo mismo me ocurre con 1,3 millones de inactivos que podrían activarse con la ayuda. Es verdad que habría que esperar un año para que estos se pudieran beneficiar de la ayuda. En cualquier caso, pues estaríamos hablando, según los cálculos, pues en torno a 8.000 millones sin complemento, con complemento 9.000 millones y podría llegar a los 17.000 millones. Son cifras provisionales que he calculado yo, pero digamos que bueno, seguramente se podrían refinar, pero yo creo que difícilmente estaríamos, sin cambiar el diseño de esta ley, estaríamos muy lejos de estas cifras. Pero bueno, yo creo que está bien que alguien con más capacidad que yo pues haga todos estos números. Y luego, digamos que por último, y esto es lo más importante, es decir, al final los economistas solo tenemos sentido en un mundo con escasez de recursos. O sea, si aquí no hay recursos, si tuviéramos un mundo de recursos ilimitados, pues a mí, pues bueno, podemos dar el dinero que queramos a quien queramos, pero los economistas tenemos siempre la oscura tarea de ver qué es lo que pasa cuando los recursos son limitados. Por eso digamos que se nos llaman, a mí me gustaría vivir en un mundo con recursos ilimitados, pero es el mundo en el que vivimos, igual que, digamos que lo que está claro es que España, tenemos que mirar la situación de España, y lo que está claro es que España no tiene, que la crisis fiscal de España no está resuelta. Está lejos de estar resuelta. Si España está destinando 30.000 millones al año todavía a pagar los intereses de la deuda ha sobrepasado
el 100% del PIB, esto hay que pagarlo, tenemos a un déficit, es verdad que estamos cerca de cumplir los objetivos, pero los objetivos que nos han marcado siguen con déficit y, por lo tanto, España no está en una situación, por así decir, las finanzas públicas no están en una situación boyante para poder, digamos, estirar el presupuesto de forma ilimitada. Y luego, lo que es para mí más importante, al final, si yo destino 10.000 millones a esto o 20.000 millones a esto porque lo veo una causa razonable, esto no sale gratis, hay un coste de oportunidad. Es decir, tenemos un problema con la educación, seguimos gastando menos en educación que otros países. La pobreza infantil se puede combatir y creo que se combate mucho mejor desde la educación, con mejores colegios para que le den mejor prosperidad en el futuro, con comedores, dándoles bueno, todo lo que al final cuesta también dinero. Tenemos un problema también con la sanidad, tenemos el envejecimiento que se acerca, también se lucha contra la pobreza mejorando la educación. Entonces la pregunta aquí sería, pues, bueno, que sí, que quizás haya un mejor uso de este dinero, al menos seguro de la parte del dinero que vamos a gastar, desvirtualizando la medida con estos incentivos que estás metiendo, que estás haciendo que la medida, pues, de estar controladita en un nivel de gasto razonable, se le pueda ir a los 17.000, 15.000, creo que ha dicho antes el anterior compareciente, y ese dinero se podría utilizar en otras, desde mi punto de vista, otras prioridades para luchar contra la pobreza mejores que esta renta, que sabemos que en muchos casos la puede percibir gente que no la necesitaba en tanta intensidad. Es decir, la medida propuesta persigue unos objetivos acertados, la lucha contra la pobreza, principalmente infantil, trata de ayudar a personas con grandes problemas en encontrar trabajo, parados de larga duración, pero yo creo que tiene tres problemas de diseño en cuanto a incentivos. Primero, las comunidades autónomas. Hay que involucrar a las comunidades autónomas de alguna forma o de otra. Ellas tienen esta competencia, ellas están gastando dinero en esto y tienen que ser parte de ello. Si no, van a jugar estratégicamente para que acabe pagando el Estado y ellas decidiendo lo demás. Hay que tener cuidado con los parados, pues no les incentiva a aceptar ofertas. No les está incentivando porque es un impuesto. Al final, aceptar un empleo hace perder la prestación, y esto genera que sea un impuesto al trabajo altísimo. Hay que controlarlo también, digamos, por el tema de que tiene que haber sanciones, es decir, que si el Servicio Público de Empleo te oferta un trabajo, lo tienes que aceptar. Tienes que controlar los miembros de la familia que pueden entrar, porque de repente un nuevo miembro entra en esa familia o se va de la familia y monta un nuevo hogar, le baja la renta per cápita a esa persona, y si no tiene un estudiante, puede empezar a utilizar estratégicamente para utilizarlo sin ser el propósito inicial de la lucha de pobreza de los niños, de los parados de larga duración. Y hay que tener también cuidado con los incentivos que tenemos con los inactivos, porque, claro, tienden un poco a activarse. Todo ello puede situar el gasto en niveles extremadamente elevados para un país que no ha resuelto su crisis fiscal y que tiene otras prioridades en mente, como mejorar la educación y la sanidad. En mi opinión, se deberían corregir los problemas, como decía, introduciendo a las comunidades autónomas, involucrando a las comunidades autónomas en la gestión y el coste, introduciendo incentivos a aceptar empleos, utilizando un esquema al Negative Income Tax, un poco como he dicho anteriormente, y deberíamos restringir, al menos en su fase inicial, el colectivo de beneficiarios. Yo lo centraría en parados de más de 2 años o parados que lleven más de 1 año una vez terminada la prestación, porque son las personas que realmente lo están necesitando o tienen mayor prioridad. Todo permitiría que una introducción gradual de la prestación de ingresos mínimos, permitiría introducirla gradualmente, controlando su gasto, permitiendo un mejor uso de los recursos públicos que, como sabemos, son escasos. Esta es mi intervención y muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Conde Ruiz.